Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses y hoy entramos en el capítulo 1. Si están listos, ya comenzamos. Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Es una bendición estar juntos estudiando la palabra de Dios. Y hoy estamos en el capítulo 1 de Colosenses. La semana pasada estudiamos la introducción. Hablamos del texto, el trasfondo histórico. Hablamos de el autor, la fecha de la carta. Hablamos de la cultura, lo que es Colosas. Ahí en el primer siglo les enseñé mapa y bueno, dejamos las bases plantadas para entrar en el estudio bíblico. Hoy entramos en el capítulo 1. Si usted no estuvo la semana pasada en la introducción, usted puede después ir y buscarlo. Ahí la va a encontrar en el canal y va a tener más sentido cuando usted está estudiando todo junto, ¿sí? Entrando de una vez en el capítulo 1, ahí abra su Biblia conmigo en Colosenses capítulo 1. Y de entrada, el texto nos dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Nos está diciendo quién es el autor. La semana pasada hablé de las escuelas, aquellos que tratan de poner en cuestión la autoría de la carta, que tratan de poner en duda si fue Pablo o no fue Pablo, con algunos argumentos bastante oscuros o pobres, yo diría así, en cuanto al estilo, porque el estilo está ahí y la doctrina está ahí. La carta es completamente paulina y no hay duda de eso. Yo le hablé sobre cómo rebatir a los que tratan de sembrar dudas, especialmente a la alta crítica, que son teólogos seculares, son teólogos que han estudiado teología para ir en contra de la teología, porque verdaderamente no son ni salvos. Y es muy triste, y usted los va a encontrar en sus programas de televisión por ahí. Entonces no le presten mucha atención porque están ellos tratando de poner dudas donde hay algo que ya está probado y establecido. O sea, el consenso general en cuanto a quién es el autor de la carta, en eso no hay duda. La iglesia históricamente ha recibido esta carta como escrita de parte del apóstol Pablo. Pero si tuviéramos duda, amados, el texto lo está diciendo. Esto se llama evidencia interna. Y en todo lo que nosotros estudiamos en teología hay evidencias internas y hay evidencias externas. A veces nos valemos de algunas tradiciones, de algunos historiadores, para completar ideas en cuanto a cosas. Por ejemplo, cuando estudiamos la ciudad de Colosas, yo me tuve que ir a la historia para estudiar cómo era esta región en el primer siglo, y eso lo compartí con usted la semana pasada. Pero cuando tenemos evidencias internas, esa es la más poderosa de todas. En este caso, el texto nos está diciendo quién es el autor. ¿Qué dice ahí? Pablo, quien había sido anteriormente Saulo o Saulo de Tarso. Tarso, ya le dije anteriormente, la semana pasada, hablando en el mapa, de que quedaba, es decir, en la ciudad donde Pablo nació, Tarsus, en una ciudad lo que hoy en día es Turquía. De igual manera, Colosas es una ciudad de la región, donde hoy en día también es Turquía. Entonces no hay duda en cuanto al autor. La carta dice aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo, no hay duda. Apóstol, ahí está la autoridad de quién es el escritor. Y la palabra apóstol aquí, que en el original significa o viene de la palabra apostolus, que puede ser traducida como un mensajero o un enviado, tiene que ser usada correctamente cuando nosotros leemos el contexto. Una palabra significa una cosa, pero si la pones en un contexto diferente significa otra. Hoy en día hay personas que se autodominan apóstoles y simplemente ellos dicen, bueno, la palabra apóstol significa enviado, yo soy un enviado, soy un misionero, soy un apóstol. No, señor. La palabra la tenemos que ver dentro del contexto. Están los apóstoles del Cordero. Ese es el apostolado a la circuncisión. El Señor escogió 12 apóstoles solamente. Judas se ahorcó y luego en lugar de Judas escogieron o seleccionaron a Matías. Pablo es otro apostolado, es el apostolado a la incircuncisión. En el capítulo 2 de Gálatas, ahí está eso muy claro. Pablo dice que el que actuó en Pedro para la circuncisión, actuó en él para con los gentiles. En otras palabras, Pedro tiene el apostolado para los judíos. Pablo está diciendo, yo tengo el apostolado para los gentiles. Entonces, aquí estamos hablando de dos apostolados.
uno para los judíos. El Señor, cuando escogió a los 12, le dijo: por camino de gentiles no vayáis, sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esos 12 tenían el mandato, tenían la comisión de alcanzar a el pueblo de Judea, Samaria, los judíos, los que estaban en esa región, principalmente Judea. Luego el evangelio corre a Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque va a los gentiles. Pablo es el apóstol a los gentiles. A él le fue encargado explicar el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades y que ahora ha sido revelado. Y Pablo explica ese misterio. Y misterio consiste, se lo voy a decir más adelante, pero le voy a adelantar algo, consiste en que los gentiles ya estaban en la mente de Dios desde antes. El Señor tenía un plan con los gentiles y este plan es desarrollado por medio de este apostolado de Pablo. O sea, cuando él dice apóstol aquí, está defendiendo el ministerio. Now, escuche bien, yo le dije anteriormente de Filemón. Filemón es una carta que es entregada también al mismo tiempo que esta carta es entregada a Colosas. Específicamente a Filemón, Pablo escribe una carta. Ahí está Onésimo, que es mencionado acá, y es un puente entre estas 12 epístolas. Era un esclavo, y voy a hablar de la esclavitud más adelante. Voy a explicar voy a hablar sobre el concepto de lo que es esclavitud, lo que la Biblia dice, la teología en cuanto a lo que es esclavitud. Y muchas cosas van a quedar aclaradas, dicho sea de paso. Especialmente para los ateos que usan eso para atacar el cristianismo. Eso va a quedar todo despejado, esas dudas van a quedar todas despejadas y eso va a quedar resuelto, yo estoy seguro, por la gracia de Dios. Pero en este caso, Filemón tenía a un siervo llamado Onésimo y Onésimo lo abandonó. Huyó de él. Hay diferentes maneras de decirlo. Hay varios teólogos que usan la frase huyó, la palabra huyó, y otros dicen que simplemente se apartó de su amo, es decir, de Filemón. Entonces allá Pablo se lo encuentra y lo evangeliza y vemos la paternidad espiritual de Pablo en la vida de Onésimo, el cual es completamente restaurado y se lo está devolviendo a Filemón. Y Filemón, cuando se lo estaba devolviendo a Filemón, Filemón está en la iglesia, dice la iglesia que está en tu casa. Y aquí vemos que Filemón es parte de la congregación que está en Colosas. Hay un puente aquí. También, y le puedo enseñar algo, en lo cual hay mucha diferencia entre Filemón y Colosenses, y está aquí. Si usted viene conmigo rapidito a Filemón, no, escuche bien, yo no voy a estudiar hoy la carta del apóstol Pablo a Filemón, eso lo vamos a hacer en un futuro, porque esta es la que sigue después de Colosenses, porque es una de las 4 cartas carcelarias o cartas de la prisión. Ya le enseñé la semana pasada exactamente lo que quiere decir eso, lo que eso significa, cartas de la prisión, y de cuál prisión exactamente estamos hablando, que es la prisión domiciliaria donde Pablo estuvo en un lugar arrendado en Roma por 2 años. No es la última prisión donde Pablo va a ser sacrificado, de donde él escribe a Timoteo la segunda carta a Timoteo. Eso lo expliqué la semana pasada. En este caso, esta es otra prisión, aquella prisión última donde ya Pablo va a ser decapitado, dicho sea de paso, va a ser martirizado. Esa es una prisión muy triste y muy dolorosa. Pablo dice: me he quedado solo, todos me han dejado, etcétera, etcétera. Aunque habían algunos que estaban con él todavía, pero eso es lo que él siente y eso es lo que está diciendo. Pero no es esa. Esta prisión es la prisión de Pablo durante 2 años en Roma, donde los que servían, los colaboradores, los que eran siervos o de parte del equipo paulino para llevar este mensaje a los gentiles, ellos entraban y salían y podían estar con él ahí. Bueno, algo que vemos, a diferencia de Colosenses, en Filemón, es que en el saludo Pablo no dice apóstol. No dice Pablo apóstol de Jesucristo. No está hablando de su autoridad. Y Pablo siempre establece esa autoridad apostólica cuando empieza a escribir las epístolas. En este caso, Pablo está escribiendo a Filemón como a un consiervo, como a un colaborador. No como que yo soy apóstol y tú estás debajo de mi enseñanza, sino somos como iguales, en otras palabras, porque él está rogando, le está pidiendo a
Filemón que reciba a Onésimo. En otras palabras, está pidiendo un favor, aunque Pablo le habla con palabras bastante duras, porque le dice, tú me debes a mí también. Si él te debe algo, ponlo en mi cuenta, pero bueno, tú también me debes a mí. Quiere decir que Pablo influyó mucho en la vida de Filemón. Bueno, pero aquí vemos en Filemón que Pablo dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. No dice Pablo apóstol, ¿verdad? Pero solo para hacer notar esto, porque acá en la carta a Colosenses, Pablo dice Pablo apóstol, como lo hemos visto en otras cartas anteriormente. Muy conocido este saludo paulino. De hecho, eso es una prueba más de que la carta es paulina. El saludo es completamente paulino. Es una de las evidencias. No es la única, pero es una de las evidencias. Pablo apóstol, como dice acá, apóstol de Jesucristo. Cristo, que es el ungido de Dios, Jesús. Eso sería Jesús el ungido, si no lo he explicado antes. Eso es lo que quiere decir. Jesús el ungido. O el Mesías también. Jesús Mesías, la palabra Mesías también es un sinónimo. Bueno, Jesucristo. Por la voluntad de Dios. Quiere decir que esto lo estableció Dios. Pablo no se hizo apóstol él solo. Él no se puso él solo. Hay evidencias de apostolado en su vida. Él es el apóstol a los gentiles. Por la voluntad de Dios. En otras palabras, Pablo está estableciendo su autoridad antes de entregar el consejo. Antes de Pablo comenzar a hablar y darle a los colosenses lo que él quiere comunicarles, Pablo está estableciendo autoridad. Es como cuando usted ve a alguien que va a dar una charla. Por ejemplo, usted no ha visto las charlas hoy en día del TED, que vienen expertos en diferentes materias, tecnología, lo que sea. Y cuando alguien va a hablar públicamente, lo primero que hace es hablar de sí mismo por un par de minutos. Yo estudié esto, estoy acá, lo que yo voy a hablar hoy en día yo lo aprendí porque pasé esta experiencia, y establecen la autoridad. Sí, cuando hablan lo que van a hablar, los oyentes dicen, bueno, él sabe lo que está diciendo. Sí, es una manera de entrar de exponerle a una audiencia un mensaje. En este caso es escrito, pero Pablo está estableciendo su autoridad. Dígalo conmigo, estableciendo su autoridad. Y eso de paso, si usted tiene alguna pregunta, hágala durante el estudio ahí en los comentarios. Yo voy a estar seguro de leer y responderle, ¿sí? Por la voluntad de Dios. Esto fue que Dios escogió a Pablo desde el vientre de su madre, dice allá, y también dice aquí, y el hermano Timoteo. Y esto lo hemos visto en varias epístolas. No, esto no quiere decir que Timoteo coescribió la carta. Para nada. Timoteo no es escritor aquí. Aquí el escritor es Pablo. Pero Timoteo lo estaba acompañando. En esta prisión en Roma, Timoteo estaba ahí al lado de él, sirviéndolo y acompañándolo. Timoteo estaba siendo entrenado también en muchas cosas. Nosotros vemos ya en historia de la iglesia que cuando Pablo es decapitado, Timoteo toma el pastorado o el obispado de algunas iglesias en la zona y está está influyendo sobre algunos lugares donde Pablo había establecido trabajo. O sea, Timoteo sobreedificó, es uno de los que sobreedifica. Sí, ahí vemos ahí el saludo ya, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. O sea, ya sabemos ya quién lo está acompañando. Y estos son los destinatarios. Aquí dice a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que han sido separados para Dios. Es lo que quiere decir la palabra santo. Separados para Dios. Son los creyentes, que son santos, santificados, separados. Bueno, aunque santificación es una palabra un poco más amplia y he hablado de eso bastante. Pero aquí está hablando de la iglesia. Sabemos entonces quién escribe la carta y para quién es. Eso es lo que uno tiene que establecer en toda correspondencia. ¿Quién la escribe y para quién es? ¿Verdad que sí? O sea, hay hermenéutica en esto, porque doctrinalmente esta es una carta escrita para la iglesia. ¿Me está siguiendo acá? Sí, si la carta fuera escrita para una persona en particular, podemos derivar de ahí enseñanzas, sí, pero no directamente fue escrita para nosotros, entonces tenemos que tratarla con cuidado.
¿Me está viendo acá? Por ejemplo, hubieron cartas que fueron escritas, por ejemplo, por Pedro, Santiago, a judíos que estaban dispersados. Y tenemos que entender quién es la audiencia para saber por qué está diciendo ciertas cosas. Nosotros acá sabemos que esta carta es dirigida a gentiles, ¿sí? Como nosotros. Santos y fieles hermanos en Cristo. Hay aquí algo tremendo y esto es una característica de la iglesia de Colosenses y era que era una iglesia fiel. Esto es bueno. Esto no es una iglesia en apostasía, esto es una iglesia fiel, una iglesia que está creciendo. Esta iglesia ya tenía algunos añitos de fundada. Esta iglesia fue fundada cuando Pablo, después que Pablo estuvo en Éfeso. Pablo estuvo en Éfeso y ahí Epafras fue discipulado por Pablo, fue entrenado por Pablo. Y entonces se cree, y hay muchas evidencias en cuanto a esto, que Epafras, con el sonido en la segunda A, los americanos dicen Epafras, pero nosotros ponemos el acento en la segunda A. Esto viene del griego, amado, eso es difícil saber exactamente dónde iría el acento, pero bueno, convencionalmente se pone ahí. Epafras, yo creo. No me quiero enredar. Bajo la influencia de Pablo en Éfeso, de ahí partió, funda esta iglesia, ahora le está llevando la carta, el reporte a Pablo a Roma. Y ahí estuvo con él compartiendo prisión en Roma. Entonces, Pablo, por eso es que escribe a los colosenses. Pablo tiene noticias de ellos y Pablo sabe que esta es una iglesia que está firme en el evangelio. Yo dije la semana pasada que esta carta es escrita entre el año 60 y 62 después de Cristo. Hay algunos maestros que la sitúan un poquito antes. Como le dije anteriormente, yo soy de la escuela que cree que esta viene directamente de la prisión de Roma y que fue en estos años entre 60 y 62. Sí, pero los que usan ese argumento y dicen que fue fundada unos años antes, en los años 50 y algo, y que en realidad Pablo estaba de prisionero en Éfeso y no en Roma, ellos dicen que es una iglesia muy joven. Y como es una iglesia recién fundada y muy joven, es una iglesia que está en su niñez espiritual todavía. Están con ese primer amor, están con ese ímpetu de una iglesia recién fundada que todavía no ha entrado en problemas graves como otras iglesias a las cuales Pablo escribió cuando ya tenían un tiempo operando. Pudiera tener cierto sentido acá. De todas formas, si es fundada entre el año 60 y 62, de todas formas es bastante joven, es una iglesia joven. ¿Sí? Hay fidelidad. Entonces, santos y fieles, hermanos, aquí está, de que son parte del cuerpo de Cristo, son hermanos en la fe, hermanos en Cristo. Aquí está, son de la familia de Dios, que están en Colosas. Entonces nos dice exactamente para quién es y en qué lugar están. Está la audiencia y el territorio donde están. Y entonces aquí viene el saludo paulino, gracia y paz. ¿Sí? Gracia y paz. ¿Qué pasa con este saludo? Bueno, vamos a ver algo aquí primero. ¿Para quién es este saludo? Este saludo es para los santos, fieles. Son personas leales a Cristo, ¿verdad? Pablo había recibido noticia de la fidelidad de ellos. En cuanto al evangelio, era una iglesia sana, pero enfrenta algunos retos. Pero es una iglesia sana, son cristianos, son creyentes. Y hay una diferencia cuando tú estás hablando a creyentes y cuando estás hablando a no creyentes. Yo tengo que hacer esto y tengo que ser específico porque a veces estoy hablando de una bendición o pongo ahí en la red social, hablo de una bendición y digo, escribo la bendición y tengo que especificar y decir esto es para creyentes. Porque puede ser que venga uno que no es creyente, la lee y dice, mira, esto es para mí. Verdaderamente no era para usted. Y puede inclusive haber confusión, porque usted puede hablarle a alguien que no está redimido y estar hablándole de cosas que verdaderamente no aplican a ellos hasta que no vengan a Cristo, ¿no? En este caso, la carta nosotros sabemos que directamente está enviada a creyentes. Eso hay que tenerlo en mente. Y creyentes que son fieles. De ahí viene el saludo nuevo testamentario
o neotestamentario. Gracia y paz. Es una típica salutación paulina, deseando gracia y paz a los creyentes, una combinación de saludos griegos y judíos. Gracia en el griego, que es favor y merecido, y paz, el shalom judío. Hay una combinación aquí de las dos cosas. Pero también está hablando de gracia y la paz que viene por causa de la gracia, porque nosotros venimos a Cristo y somos salvos por gracia. Experimentamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no puede dar. Esa es la paz que no tiene quizás lógica, porque aun cuando estamos padeciendo, estamos en tribulaciones, estamos en padecimientos, esa paz está con nosotros. A veces no se puede explicar el gozo del Señor, esa paz que tenemos con nosotros, aun cuando estamos atravesando cosas. No depende de las circunstancias. Este saludo es único, yo lo he dicho anteriormente en el estudio de otras cartas. El uso de la palabra gracia en el saludo hace referencia al favor inmerecido de Dios hacia la humanidad, o hacia creyentes específicamente, mientras que la paz implica la tranquilidad y el bienestar que provienen de la relación con Dios, o fruto de esa gracia. Y algo que tengo que especificar, y ya lo he dicho antes en otras cartas, es que este saludo es diferente y se hace un gran contraste con el saludo del antiguo pacto, donde se decía: Jehová te bendiga y te guarde. Número 6:24. ¿Se acuerda? En el antiguo pacto decían: Jehová te bendiga o el Señor te bendiga. ¿Por qué razón dicen Dios te bendiga o Jehová te bendiga? Porque la bendición todavía no había llegado, estaba en futuro. ¿Me está siguiendo acá? Bajo la ley, las bendiciones estaban acondicionadas. Por ejemplo, usted se va al capítulo 28 de Deuteronomio y ahí dice: acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para poner por obra estos mandamientos que te prescribo hoy, que vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Son bendiciones condicionales. Si tú te portas bien, si pones por obra la palabra, si eres un buen creyente, entonces estas bendiciones te van a alcanzar. Pero luego dice en el versículo 15, ahí en el capítulo 28 de Deuteronomio: pero acontecerá que si no escuchas y no pones por práctica estas palabras que yo te prescribo hoy, dice la Reina Valera 1960, que vendrán estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí da una lista de maldiciones. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir, maldito tu alteza de amasar, el fruto de tu vientre, todo. Habían bendiciones y maldiciones en el antiguo pacto, y esto era todo condicionalmente. Depende de cómo te portaras, depende de cómo guardaras los preceptos. Pero en el nuevo pacto, esa maldición, lo que es la parte de la maldición, fue quitada. Y no hay ninguna maldición para los que estamos en Cristo Jesús. Capítulo 3 de Gálatas, ahí Pablo nos explica exactamente ahí que esa maldición de la ley, exactamente, específicamente, fue quitada. Cristo se hizo maldición sobre el madero por nosotros, para que nosotros no la recibiéramos. O sea, ¿qué recibimos nosotros en el nuevo pacto? Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Ahí está en el capítulo 1 de Efesios. En otras palabras, ya hemos sido bendecidos. Tu bendición no está en condición, no es dependiendo de tu actitud o dependiendo de tu obediencia, porque tú no fuiste salvo por tu obediencia, tú fuiste salvo por la obediencia de Cristo, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, tu obediencia no salva. Trae buenos frutos, trae galardón, trae muchas cosas buenas el ser obedientes, disfrutamos un gozo tremendo, pero la obediencia nuestra no nos salva. Es la obediencia de Cristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue Él quien en lugar nuestro pagó el precio. Pero escuche bien esto, lo que estoy diciendo acá. Si estamos nosotros bendecidos en este nuevo pacto, ya en tiempo pasado, ya fuimos bendecidos con toda bendición, como dice ahí Efesios. Entonces, cuando tú le estás diciendo a alguien, Dios te bendiga, tú estás poniendo la bendición en futuro. Escuche bien, yo no quiero ser legalista en esto, yo no quiero imponer otra carga sobre usted ahora y que usted se asuste. Cuando alguien le dice, Dios le bendiga, hermano, usted se asusta. No, hermano, usted tranquilo. A mí mucha gente me dice en el canal, Dios le bendiga. Ellos no saben, están aprendiendo. Ellos dicen, Dios te bendiga, porque ellos no saben que ya estamos bendecidos. ¿Verdad que sí o no? Entonces, en el nuevo pacto, tú no ves a Pablo nunca dar ese saludo antiguo testamentario.
En ninguna carta el apóstol Pablo dice a los colosenses o a los filipenses, Dios les bendiga o Dios te bendiga, hermano. No. En la iglesia hoy en día se usa esa frase, Dios te bendiga, por desconocimiento. Porque tú le estás diciendo a alguien que Dios te bendiga, tú se lo estás diciendo a alguien que ya está bendecido. ¿Me estás siguiendo? O sea, Pablo no usa ese saludo de Números, capítulo 6, verso 24. ¿Qué saludo usa Pablo? Este es el saludo del nuevo pacto. Este es el saludo de la gracia de Dios. Gracia y paz. Usted lo ve en las cartas, usted ve gracia y paz una y otra vez. A veces ve gracia, misericordia y paz. Ese es el tipo de saludo que nosotros recibimos de parte de Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos están conmigo acá? Sí, eso es importante tenerlo en cuenta. Ya algunos que llevan tiempo estudiando la palabra de Dios con nosotros, ellos ya andan saludando, amado, gracia y paz, están saludando porque ellos entienden. No, como dije anteriormente, yo no quiero ser legalista en esto, yo no quiero poner una carga sobre nadie. ¿Me está viendo acá? Yo saludo gente, a veces le digo, un abrazo, ¿cómo estás? O ¿qué le digo? Bendiciones y lo que sea. No somos religiosos en eso. Pero gracia y paz es completamente bíblico. Y dice aquí, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Pablo menciona aquí dos, dentro de la Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la doctrina sí. Y la palabra la usamos para entender que es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo menciona aquí Dios Padre y Dios Hijo. Dios nuestro y Padre del Señor Jesucristo, ¿sí? No hace mención explícita del Espíritu Santo, solo al Padre y al Hijo. En otras palabras, dos miembros de la Trinidad, que es un solo Dios. Amados, y le digo algo, explicar esto, hay cosas que están por encima de nosotros. Dios dice, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. En otras palabras, hay cosas que están escritas, así son, y explicarlo naturalmente, amados, ¿cómo se lo vas a explicar si es algo sobrenatural? Sí. Sin embargo, paz y gracia nos llegan por el Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu que recibimos la gracia de Dios. Esto coloca implícitamente la presencia de la Trinidad en el texto, como argumentan algunos teólogos. Por ejemplo, hay un teólogo llamado Doug Wilson, me gusta algo que él escribió, inclusive un video que hizo hace tiempo, que lo vi hace mucho tiempo, donde él indica que la Trinidad está presente en este escrito paulino, aunque el Espíritu Santo no es mencionado. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero en este saludo no. Esto no sucedió anteriormente con otras cartas. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Bueno, entonces Pablo comienza a decirle a los colosenses que él ora por ellos. Esto es algo muy importante y esto también lo vemos en otras cartas. Dice, siempre orando. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Siempre orando. Pablo dice orar sin cesar. Dice allá. Es el mandato, es el consejo paulino. Tú tienes que estar en oración todo el tiempo. Y dice, hermano, pero yo tengo que trabajar. Tú puedes trabajar y orar. Tú puedes estar manejando tu coche, tu carro, tu auto en la autopista y estar orando, ¿verdad? O tú puedes estar caminando y orando. Y tú puedes orar y hacer una pausa en diferentes momentos del día, apartarte 5 minutos, orar. Aunque es bueno dedicar un tiempo específico para la oración. Pero tú puedes tener esa vida de oración continua, de adoración continua. La gente piensa que adoración es cantar cantos despacio y no necesariamente. Hay iglesias que piensan que alabanza son los cantos rápidos y adoración son los cantos despacio. Pero eso no es así. Adoración es una actitud, es un estilo de vida. Estamos todo el tiempo adorando a Dios por medio de todo lo que hacemos, incluyendo el trabajo. Nosotros adoramos a Dios por medio del trabajo. Adoramos a Dios por nuestro comportamiento, cómo nos llevamos con otros seres humanos, cómo somos, qué gracia tenemos con otras personas. En eso estamos adorando a Dios, en integridad y todo eso. Bueno, entonces aquí dice Pablo, orando siempre, eso es posible. Por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez habla de la paternidad de Dios. Si usted no lo entiende, yo tengo un curso que se titula Pateriología y usted lo puede encontrar ahí, Pateriología. Está en curso y también hay un libro que yo escribí que se titula así y lo tengo dentro de lo que es Teología Sistemática para Latinoamérica. Usted lo puede encontrar ahí. Habiendo oído de vuestra fe y
dice fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Esta es una iglesia que tiene mucho amor. Dicho sea de paso, si usted, le voy a decir algo muy importante. Todo esto que estoy enseñando acá está en la guía de estudio y es totalmente gratis. Descárguela, porque ahí están todos los textos bíblicos, las notas, todo está ahí. Todo el estudio bíblico de Colosenses está ahí. Entonces yo le dejo ahí el enlace en la descripción. Descargue la guía de estudio para que sea más rico este estudio, lo vea escrito también, ¿sí? En el texto, Pablo muestra en el versículo 3 esa actitud constante de oración, pero también de gratitud por esta iglesia. Y nosotros lo vemos en el texto acá. Si usted viene acá, usted lo ve acá en el texto, usted ve gratitud. Pablo dice aquí, orando por vosotros damos gracias a Dios. Esto se llama acción de gracias, dando gracias a Dios. Y esa es la actitud de la oración en el nuevo pacto. No venimos delante del Señor a pedir todo el tiempo. Está bien que tú le pidas a Dios algo, eso no hay ningún problema. Él dice que le pidas, está bien que pidas, pero la oración no es solamente pedir. Usted viene a dar gracias, tiene gratitud. Tú eres más feliz cuando das gracias que cuando estás pidiendo. Porque cuando tú estás pidiendo te falta algo, no estás completo. Estás buscando algo para completar tu, entre comillas, felicidad, usando el lenguaje moderno. A mí me gusta más usar la palabra contentamiento, ¿no? Pero cuando tú das gracias, cuando tu oración es una acción de gracias, tú habitas en gratitud, lo cual trae contentamiento, porque no necesitas algo para completarte, ya lo tienes, ya estás completo. Entonces eres agradecido. El agradecimiento trae una paz interna muy tremenda. ¿Sí? Entonces aquí, otra vez, habiendo oído de vuestra fe, porque ellos tenían buen testimonio, ya sabemos que lo oyó de parte de Epafras. Dicho sea de paso en cuanto a Epafras, aquí lo vamos a ver en el texto. Y tengo que, antes que se me olvide, porque puede ser que después se me olvide. Hay algunos comentaristas que han dicho que, ¿se acuerda de Epafrodito? Que lo mencionamos anteriormente en el estudio a los filipenses. Algunos dicen que Epafras es una forma, en el griego, una forma de acortar la palabra Epafrodito. En otras palabras, Epafrodito es la manera larga del nombre y Epafras es la manera corta. Y esto causa confusión porque algunos han llegado a decir que es la misma persona. Pero yo le voy a asegurar hoy a usted que no es la misma persona. Epafrodito es una persona, es un colaborador de Pablo, del cual Pablo habla muy bien también. Epafras también es un colaborador de Pablo, son dos personas diferentes. Y estábamos hablando allá de Filipenses, aquí estamos hablando de Colosenses. Epafras fue la persona que predicó el evangelio y fundó la iglesia de los colosenses. Eso es lo que creen teólogos desde el segundo siglo. Es lo que se cree dentro de la iglesia por siglos. Sí. Ahora, vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y en Cristo, aquí está hablando del ungido de Dios, el Mesías, Cristo Jesús. Y del amor que tenéis a todos los santos. Diga conmigo amor. Y ahí está la prueba del crecimiento. Una iglesia que crece es una iglesia que obra y se mueve en amor. Tú quieres saber una iglesia que va, hablando de iglesia local, no del cuerpo de Cristo en general, sino iglesias locales. Usted quiere ver una iglesia que va a tronar, que va a parar de existir. Fíjese bien en el ambiente que está dentro de la iglesia. Cuando hay un ambiente tóxico, cuando hay gente que critica, chismosos y todo ese tipo de cosas, y a veces eso es penetrado por los mismos líderes. Dicho sea de paso, hay pastores chismosos. Hay pastores chismosos que tienen iglesias llenas de chismosos, porque la iglesia se hace como el pastor. Después de un tiempo la iglesia se va haciendo como el pastor. Yo conozco pastores a los cuales les gusta el deporte.
Y tienen iglesias llenas de deportistas, porque esos pastores siempre están hablando del deporte. ¿Y a qué atraen? Atraen a personas que les gusta el deporte. Hay pastores que les gusta cantar mucho, siempre están cantando. Bueno, esa es una iglesia de cantos, hay cantores, hay gente cantando ahí todo el tiempo. ¿Me está siguiendo acá? Hay pastores que son estudiosos, que les gusta el estudio bíblico, y ellos crecen iglesias, que son iglesias que aman escudriñar la palabra, aman el estudio bíblico. Hay pastores emocionales y hay pastores exagerados, y la iglesia se va haciendo como el pastor. ¿Me está siguiendo acá? Un pastor que no tiene amor tiene una iglesia que no tiene amor. Un pastor que es crítico tiene una iglesia crítica. ¿Me está siguiendo acá? Un pastor chismoso tiene una iglesia llena de chismosos. Usted dice, hermano, ¿cómo usted va a decir pastor chismoso? Sí, los hay. Muchos pastores chismosos. Hay de todo tipo de pastores. Hay pastores chismosos, hay pastores ladrones que todo el tiempo le están quitando dinero a la iglesia y haciéndose ricos a costillas de la iglesia. Hay de todo tipo de cosas. Usted tiene que cuidarse de eso. ¿Me está siguiendo acá? Usted tiene que buscar gente que predique el evangelio por amor. Amor es la motivación. Amor es la causa por la cual Dios entregó a su Hijo por nosotros. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es motivado por amor. La salvación es motivada por amor. Dios nos amó primero. Eso es gracia. En el antiguo pacto tú tenías que amar a Dios para que luego Él te respondiera. En el nuevo pacto, Dios te amó primero. ¿Cuántos están conmigo acá? Amor. Dice que tenéis a todos los santos. Quiere decir que hay un amor aquí, un philos, un amor que es un amor fraternal. No estoy seguro si la palabra amor aquí viene de philos. Es posible, porque en el griego, honestamente no lo revisé. Hace tiempo que no lo reviso. Pero en el griego existían diferentes palabras para describir lo que es amor. Amor, perdón. Me sale lo caribeño. Me como la R de vez en cuando y la S. Discúlpeme. Amor, por ejemplo, el amor de Dios, agape, es el amor de Dios. Es un amor sobrenatural, que no depende de ti. Es un amor incondicional, podemos decir, de Dios. Agape o agape. El amor fraternal entre amigos es philos. Philos es el amor que tú le tienes a una persona. Aún entre parejas y en familia hay amor fraternal, el philos. De ahí viene la palabra filosofía, amor por el conocimiento, por ejemplo, ¿no? Filadelfia, ahí viene el nombre de la iglesia Filadelfia, viene de philos. Por ejemplo, lo que es las pasiones sexuales, en el griego está la palabra eros, y que significa pasión, es un amor apasionado, ¿no? O sea, ahí son las tres principales descripciones de lo que es amor. En este caso, por el contexto, nosotros vemos aquí una descripción de lo que es el amor fraternal por los santos. Pero pudiera ser el ágape de Dios, el amor que Dios te da para que tú lo demuestres también a los santos. Como le dije anteriormente, tengo que ir y revisar otra vez esta palabra en el griego, a ver exactamente si es philos la que aparece ahí. Pero estoy casi seguro que es philos. Ayúdenme a buscarlo ustedes que son estudiosos y veamos si es philos. Pero de todas formas, dice el texto aquí que Pablo oyó de la fe que tienen los colosenses en Cristo Jesús y que tienen amor por los hermanos. Esto significa que hay crecimiento a causa de la esperanza que os está guardada. ¿Qué esperanza es, amados? Cuando Pablo habla de esa esperanza, está yéndose al futuro. ¿Sí? Esto es el escatón, este es el fin, las cosas que vienen después. ¿Sí? Es nuestra esperanza que Cristo va a regresar, ¿verdad? Que vamos a tomar un cuerpo glorificado, vamos a ser transformados los que estamos vivos, y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que en ese día, cuando Él regrese, esa esperanza se va a cumplir. Esa es la esperanza que nos mantiene, amados. En los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Y esta es la predicación de Pablo, la palabra del evangelio, ¿sí? Entonces, aquí, para resumir este texto y pasar al siguiente, podemos decir que
que Pablo ha recibido un buen reporte de la iglesia de los colosenses y está gozoso y está agradecido por el trabajo que han hecho los que vinieron a predicarle ahí. Entre ellos Epafras, que es misionero, y es de ahí, dicho sea de paso, es de ellos, pero fue a Éfeso y allá fue entrenado. Y también tenemos a Filemón, que es un líder dentro de esa iglesia. De eso vamos a hablar más adelante en la carta a Filemón, ¿sí? Pero estos creyentes han recibido buena doctrina y Pablo está agradecido por ello. En el versículo 6 dice Pablo, hablando de, es continuación, dice que han llegado hasta vosotros. En otras palabras, vamos a verlo en contexto, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Quién es todo el mundo? Desde Ilírico. Pablo dice, ¿sabe qué? Todo lo que es el imperio romano, desde esta esquina hasta esta esquina, dice Pablo, lo he llenado con el evangelio. La predicación del evangelio ha alcanzado al mundo, el mundo conforme al concepto de mundo que tiene esa cultura. Por ejemplo, para nosotros el mundo, cuando hablamos del mundo, nosotros nos referimos a un mapa que nosotros tenemos global, donde están los continentes. Y ahí incluimos a África, y incluimos a Australia, e incluimos a Europa y incluimos a Sudamérica. Pero en el mundo gentil, la palabra mundo o todo el mundo significa todo lo que abarca el imperio romano. Eso es lo que quiere decir. Eso yo lo hablo en teología. ¿Qué significa la palabra o la frase todo el mundo para ellos? Nosotros tenemos en español una frase, una manera de hablar, como cuando queremos decir que hay algo de lo cual mucha gente se ha enterado, decimos, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que tú eres una persona inteligente. Todo el mundo sabe que tú eres una buena persona. Todo el mundo en realidad no es el mundo entero, porque los 8 billones de habitantes que hay sobre la tierra no pueden saberlo, porque esta persona solamente la conocen en su barrio. Me está siguiendo acá lo que estoy diciendo. Pero es una forma de hablar, decir todo el mundo lo sabe. En el caso de esta cultura greco-romana, todo el mundo significa el mundo civilizado, hasta donde llegaba el alcance del imperio romano. ¿Me está viendo acá? Acuérdese usted, amado, estamos hablando en el primer siglo. América no ha sido descubierta todavía. Tenían que pasar 1400 y pico de años para que América hubiera sido descubierta por Cristóbal Colón. Si es que fue Cristóbal Colón, ya sabemos que en el norte de América hubieron comunidades mucho antes que llegara Cristóbal Colón. Y no estoy hablando de los nativos, estoy hablando de europeos que llegaron por el norte. No me voy a meter ahí. De eso hablo un poco en antropología. Pero hubieron comunidades de vikingos que llegaron, por ejemplo, al norte, arriba de Canadá, allá arriba, a Groenlandia. Llegaron en siglos anteriores, mucho antes que Cristóbal Colón llegara a las Américas. Pero bueno, eso es otro asunto. Si le interesa que hable más de eso, déjenmelo saber ahí en los comentarios. Quizás algún día hago algún comentario sobre eso, de cómo las diferentes razas fueron ocupando los diferentes continentes y todo eso. Tengo mucho que hablar sobre eso por la gracia de Dios. Pero aquí está, a todo el mundo, y lleva fruto y crecen también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. ¿Cuál es el mensaje del nuevo pacto? Ustedes que llevan tiempo estudiando conmigo, ¿cuál es el mensaje del nuevo pacto? El mensaje de la gracia de Dios. La gracia no es tuya, no es de Juan, no es de Pedro, no es de Jacinto, no es de Baristo. La gracia es de Dios, pertenece a Dios. Nosotros estamos en la gracia de Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces, conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Y qué es gracia? En este caso, es el mensaje que Pablo predicaba. En Romanos habla de la gracia y el apostolado. Van acompañados. El mensaje y el gobierno. Van acompañados. Gobierno de Dios, quiero decir. Gobierno que nos mantiene dentro de estos linderos. La gracia de Dios en verdad. Quiere decir que esta gente conoció buena doctrina.
Y luego aquí Pablo nos habla de Epafras. Aquí no aparece el acento, pero como le dije anteriormente, hay en algunos lugares donde esa segunda A tiene acento. ¿Cómo lo habéis aprendido de Epafras? Ahí está la mención. ¿Sí? Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Eso es consiervo de Pablo, que es decir, que es un ministro del Evangelio. Sí, y es un fiel ministro, la palabra ministro aquí. Sí, fiel ministro, la palabra aquí se puede traducir como servidor de Cristo para vosotros, porque él es enviado. Fíjese, Pablo lo entrena en Éfeso, es enviado a fundar la iglesia en Colosas, eso pertenece ahí. ¿Sí? Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, ¿quién fue el que le trajo la buena noticia de esta gente a Pablo? Fue este amado hermano, sí, Epafras y ministro. Entonces, cuando yo le dije anteriormente a ustedes, ¿se acuerda que le dije cuando en el primer capítulo, cuando hablamos de, la primera noche, cuando hablamos de lo que es la introducción a la carta a los colosenses? En esa primera noche yo le hablé a usted de que Pablo había recibido un buen reporte y le di algo de trasfondo. Por eso es bueno hacer el trasfondo cuando uno está estudiando un libro de la Biblia. Aquí sabemos por qué. Quien también nos ha declarado, le dio un reporte, vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Aquí habla de nosotros, un grupo, un equipo, vosotros, ellos, la iglesia. Nosotros. Pablo siempre habla de esta manera en plural porque Pablo tiene un equipo trabajando con él y siempre le da el crédito al equipo. De hecho, esa es una condición, eso es una característica, mejor dicho. Esta es una característica de un buen líder. Siempre le da el crédito al equipo. No dice yo lo hice, dice lo hicimos. Amados, ese es el lenguaje de reino. Nunca decimos yo acá, yo aquí, yo hice. No. Nosotros. Cuando tienes que hablar específicamente de ti, en muchas de las ocasiones, es para no llevarte el crédito, en otras palabras. Pero, o para defender, cuando tienes que defender tu autoridad. Pablo dice, yo apóstol de Jesucristo, en ese caso está defendiendo su autoridad. En cuanto al trabajo, habla en plural. A mí me gusta mucho esto. Sí, y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Aquí está el conocimiento. También se puede traducir ciencia. De su voluntad, de la voluntad de Dios. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esto no es inteligencia de tener un grado académico, ni el IQ. No es la inteligencia natural, porque la inteligencia natural te puede dejar perdido. Hay gente que son eruditos en el sentido secular, en otras palabras, maestros de materias, digamos, de medicina, de filosofía, de ciencias o tecnología, y son muy inteligentes para esas cosas, pero tú les hablas del Evangelio y no lo entienden, y les predicas a Cristo y no lo entienden, y les das el mensaje de salvación y no lo entienden. ¿Saben lo que estoy diciendo acá? Sí, inteligencia espiritual es otra cosa. Es la inteligencia para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Es la inteligencia para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Exactamente eso es lo que es inteligencia espiritual. La capacidad de entender y discernir la voluntad de Dios. ¿Qué discernimos con esa inteligencia espiritual? El próximo capítulo nos dice, aquí dice, verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Para qué crecimos en conocimiento? Para agradar a Dios. O sea, los que dicen que la gracia es libertinaje, bueno, aquí sabemos ya por el texto que no tienen razón. La gracia no puede ser libertinaje. Cuando tú creces en la gracia de Dios, tú creces en agradecimiento. Mira, tú te comportas bien por agradecimiento. Tú no te comportas bien para que Dios te acepte, porque ya fuimos hechos aceptos en el amado.
como dice el texto. Tú no te portas bien para que Dios te dé un chance o para que te deje pasar. Tú te portas bien por agradecimiento, porque trae buenos dividendos, porque tú eres inteligente y sabes que si caminas en la voluntad de Dios, te va mejor en esta vida y tienes más gozo. ¿Sí? Dice aquí, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y por esto es el estudio bíblico, hermanos. Esta es la razón por la cual hacemos estudio bíblico. Es para poder crecer espiritualmente, para poder tener esa inteligencia espiritual, para poder crecer en el conocimiento y la voluntad de Dios. Porque cuando crecemos y entendemos, podemos discernir la voluntad de Dios, nos va mejor. Claro, no lo hacemos por conveniencia, lo hacemos por gratitud, pero el fruto está ahí. Hay buenos dividendos que nosotros cosechamos cuando sembramos bien para el espíritu, para las cosas del espíritu. Cosechamos espiritualmente, ¿sí? Si siembras para la carne, de la carne cosecharás corrupción, dice la Biblia. Entonces nosotros crecemos. Dice aquí, y crecimiento en el conocimiento de Dios. Y luego dice el verso 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia. ¿Por qué? Porque van a venir pruebas, paciencia y longanimidad. Entonces necesitamos crecer, ser fortalecidos espiritualmente. Tú tienes que ser fortalecido espiritualmente. Tú puedes ser una persona, un cristiano, un creyente débil espiritualmente. Un creyente que no estudia, que no escudriña los textos, que no estudia la Biblia, que no habla con Dios. Es un creyente debilito, no tiene vitaminas espirituales. ¿Y qué sucede con un creyente así? Cuando viene una prueba se derrumba, se cae, se deprime, pierde la paz, pierde el gozo, las cosas, se le acaba el mundo. Hay personas que caminan así, van a la iglesia, pero son bien infelices. ¿Me está siguiendo acá? ¿Por qué? Porque para ellos la iglesia es como cumplir con Dios el domingo, es religión, pero no tienen una relación íntima con Dios. Pero cuando y le voy a decir una cosa, tú no puedes crecer en relación íntima con Dios apartado de la palabra, no puedes. Todo lo que tú hagas tiene que estar centrado y apoyado en la palabra de Dios. Y si tú eres un creyente que lee la Biblia y la estudia, tú eres un creyente que puede andar, caminar en gozo. Por eso es tan importante el estudio bíblico. Dice aquí el verso 12, con gozo. Le estoy diciendo, con gozo. ¿Sí? Con gozo. ¿Sí? Y en la guía de estudio yo le doy varias cosas aquí. Se la voy a mostrar para que usted vea lo que estoy diciendo. Dicho sea de paso, si tú no tienes la guía de estudio, descárgala, amado. Es gratis. Hay gente que dice, no, y además usted está anunciando. Yo no estoy vendiéndole la guía de estudio, es gratis totalmente. Y no tiene que agarrar, no tiene que comprar nada. Es más, usted puede descargarla y luego no comunicarse más nunca con nosotros. Es gratis. Descárguela para que usted pueda estudiar todo lo que estoy diciendo aquí, para que también la use con su grupo de estudio, ¿sí? Si tú te vas a la guía de estudio, hay varias cosas que yo puse aquí en divisiones. Sí, en el versículo 10 dice, para que andéis conforme es digno del Señor. Y aquí le explico en detalle todo esto. La raíz griega axio, digno, tiene la connotación de peso, lo que clarifica que la conducta del creyente ha de ser de suficiente peso, producto de la voluntad de Dios. Y mira, aquí pongo agradándole en todo y lo interpreto en detalle. Llevando fruto para toda buena obra, lo interpreto en detalle. Jesús dice ahí en el capítulo 15, verso 2 de Juan, dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará mi Padre para que lleve más fruto. Y también hablo aquí del creciendo en el conocimiento de Dios y todo lo que esto significa. ¿Cuántos están conmigo acá? Porque ahorita vamos a entrar en este momento. Vamos a entrar en una parte del texto donde empieza el apóstol a glorificar a Jesucristo. Una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, vamos a llegar ahí porque quiero llegar al versículo 15 para que entendamos esto. El 12 dice,
Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Diga conmigo, ya fui hecho apto. Yo no me hice apto tratando de hacer buenas obras o portarme bien. Me porto bien porque amo a Dios y por agradecimiento. Sí, pero eso no me hizo apto. Dios me hizo apto por su gracia. Dígalo ahí conmigo en el chat o en los comentarios. Dios me hizo apto por su gracia. Por su gracia. ¿Apto para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz, los que estamos alumbrados. ¿Cuántos son alumbrados aquí? ¿Cuántos los ojos de su entendimiento le han sido alumbrados? Estamos en luz. Estamos en luz. ¿Sí? Entonces, aptos para participar de la herencia. Somos herederos. ¿Se acuerda que se lo enseñé en Gálatas? Somos herederos de los santos, la herencia de los santos en luz. ¿Qué es decir los santos? Los que estamos apartados para el Señor. Los que estamos en Cristo, que estamos en luz, disfrutamos de esa herencia. Dice el verso 13, muy clave, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nosotros no nos libramos ni por hacer vigilias, ni por ayunar, ni por venir al templo los 7 días de la semana. No, ninguna de esas cosas nos calificó, ninguna de esas cosas nos ayudó. El Señor, por gracia, nos libró de la potestad de las tinieblas. Tú eres libre. A mí me duele cuando veo hermanitos amenazando a otros, inclusive predicadores desde el púlpito amenazando a los hermanos, diciéndole que el chamuco y que el diablo que los va a hacer esto y que les va a hacer lo otro y los están asustando. Amados, usted, le voy a decir una cosa, usted nada de eso lo puede tocar. ¿Por qué razón? Porque tú fuiste traspasado. Fuiste traspasado. Sí, el espíritu del diablo está operando hoy en los hijos de desobediencia. Eso lo dice Efesios capítulo 2, verso 2. Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En las tinieblas, donde están los hijos de desobediencia, ahí hay operación diabólica. El diablo nunca pudo estar en 2 lugares a la vez, porque él no es omnipresente. Hay gente que dice que el diablo les habla al oído. ¿Usted cree que el diablo le está hablando a tantos millones de cristianos todo el tiempo? No, él no puede estar en 2 lugares a la vez. Nunca pudo estar en 2 lugares a la vez. Aparte ha sido destruido, ha sido derrotado. Efesios nos dice claramente, todo el evangelio nos dice claramente. Aquí en Colosenses lo vamos a ver. Hebreos 2:14, de la manera que los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo en su muerte destruyó, que quiere decir rindió sin poder. Le quitó todo el poder al diablo. Toda la autoridad que tenía antes de la cruz se la quitó. Jesús, después que resucita, dice, toda autoridad me es dada en cielo y tierra. En otras palabras, quítese de la cabeza eso de que el diablo es el que reina y gobierna este mundo. No, para nada. Eso no puede ser así. Dios es el que gobierna toda la creación. Él es soberano sobre la creación, aún sobre el diablo, que es una criatura. Él dice, yo he creado al destruidor para destruir. Dios lo hizo ahí por algo, con un propósito. No me voy a meter ahí ahora. Pero, amados, nosotros estamos fuera de las tinieblas. Hubo una traslación. ¿Sabe lo que es una traslación? Es como el movimiento de la Tierra, que está el movimiento de rotación, está dando vueltas sobre el eje, y traslación, se está trasladando alrededor del Sol. Ese es más grande, es un movimiento más grande. Nosotros no rotamos. ¿Me está oyendo acá? Nosotros fuimos trasladados. Rotando significa, espiritualmente hablando, que tú estás dando vueltas en el mismo lugar. Y hay creyentes que todo el tiempo están dando vueltas en el mismo lugar y no salen de ahí. Lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Están enredados, están atascados. ¿Me está siguiendo acá? Están como en un pantano. Nosotros estamos en libertad. Y nosotros hemos sido trasladados, nos cambiaron de lugar, nos arrancaron de un lugar y nos pusieron en otro. ¿Sí? Es como cuando tú tienes una planta. Hace poco aquí estaba yo, mi suegra vino y arrancó unas flores, unas rosas, una plantita la tenía en un bote así grande, la teníamos acá. Ella vino, la quitó de ahí y la sembró en otro lugar, en tierra. Eso se llama trasladar. Trasladó a la planta. Sí, la quitó de un lugar y la puso en otro. A nosotros nos trasladaron.
Sí, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Primero, diga conmigo, yo fui librado en tiempo pasado. No dice que nos va a librar. No dice que nos va a librar en su segunda venida. Ya lo hizo en la primera venida. Nosotros ya fuimos librados de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas no tienen potestad sobre nosotros. Ninguna. Cero. No existe. Y el pastor que anda diciéndole a usted que los diablos, que los demonios se te pueden brincar arriba, hermano, que si no vienen al ayuno y a la oración, un demonio le va a caer arriba y le va a brincar. Eso es mentira. Eso es mentira. A usted no le puede caer arriba ningún demonio, nada. Usted está libre. En donde usted está plantado en este momento, ahí los demonios no, ahí no hay nada, nada de las tinieblas tiene ningún tipo de influencia ahí. Sí. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ahí está la palabra traslación, trasladado al reino de su amado Hijo. Algo que tenemos que añadir aquí es que ya estamos en un reino. Estamos reinando en vida con Cristo, como dice Romanos. Sí, Pablo dice, los que laboran conmigo en el reino. Estamos en el reino de Dios. El reino ya está inaugurado. No va a ser en el futuro. No va a ser después de la segunda venida o después de 7 años de tribulación. Nada de eso. Quítese eso de la cabeza, amado. Sí, el reino fue establecido. Cristo dijo que algunos de los que estaban ahí con él iban a ver al Hijo de Dios viniendo en su reino, en sus días, mientras estaban vivos. Cristo estableció su reino en su primera venida y está reinando sobre ese reino desde el trono celestial. Está sentado en su trono al lado o a la diestra del Padre. Y desde ahí está reinando. Dice Corintios que es necesario o es preciso, dice, que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Quiere decir que, y el último enemigo es la muerte. Y la muerte, el problema de la muerte va a ser resuelto en la segunda venida de Cristo. En la resurrección es la respuesta a la muerte. Cristo las primicias, ya Él resucitó. Nosotros vamos a ser resucitados en el futuro, como Cristo. Y vamos a tener un cuerpo como el cuerpo de Cristo. Un cuerpo glorificado. Sí, ese es el fin de la muerte. Esa es la solución para la muerte. Pero en este momento, escuche bien, mientras que eso no llega, estamos reinando con Cristo. Porque Él es necesario o es preciso que Él reine. Dígalo conmigo, es preciso que Él reine. ¿Hasta qué? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. En otras palabras, incluyendo a la muerte. Quiere decir que Cristo no va a reinar después de la segunda venida. Él ya está reinando desde ahora. Esto es una revelación bien tremenda, amados. Esto es claro en la palabra de Dios. Él dijo, el reino está entre vosotros. Le dijo a los que estaban ahí en los días de su carne. ¿Me está siguiendo acá? Ese reino ya está. En el momento que Él subió y fue y se sentó a la diestra del Padre, desde ese momento Él está dirigiendo el reino desde su trono. Cuando están conmigo aquí, gloria a Jesús. Estamos en un reino. Y este es un reino inconmovible, como dice el texto. Ya estamos reinando. Reinando en vida. No cuando nos muramos. Reinando en vida, como dice Romanos. ¿Sí? Ahora, y eso es por la abundancia de su gracia, dicho sea de paso, para poderlo decir correctamente. Sí, el reino de su amado Hijo. ¿De quién es el reino? De Jesucristo, en quien tenemos redención. Estas son palabras mayores. Estas son palabras grandes. Diga conmigo, palabra grande. Es redención. Sí, redención. ¿Qué quiere decir eso? Por su sangre el perdón de pecado. Redención significa liberar algo por un precio. Es como cuando tú compras algo. Romanos, por ejemplo, Corintios, vamos a Corintios, 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dicho sea paso, el cuerpo ahí dice que es de Dios. Algo que le mencioné antes en cuanto a la filosofía griega. ¿Se acuerda que le dije? Ahí dice que el cuerpo es de Dios. No es malo, es de Dios. Dios no lo dio, es el templo del Espíritu Santo. Para eliminar todas esas filosofías extrañas. ¿Sí? Y también esas enseñanzas, no solo las que venían de Grecia o de los filósofos, también las que hoy en día nosotros vemos por medio de gnósticos modernos que operan igual que los gnósticos del primer siglo, sin usar el título,
pero ahí está la operación. No, fuimos comprados por precio. ¿Qué quiere decir eso, amados? 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Qué quiere decir el texto? La salvación es gratuita para nosotros, sin embargo tuvo un costo muy alto, el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo. Nuestra salvación fue comprada a precio de sangre. El Señor tuvo que derramar su sangre por nosotros. Eso es redención. Dice aquí, por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados no es algo que tú lo vas a tener el día que te mueras. Ya lo tienes desde ahora. Esa es la seguridad de la salvación, amados. Tú estás seguro de tu salvación ahora porque el texto te dice a ti que tus pecados ya fueron perdonados. No van a ser perdonados en el futuro, en la segunda venida de Cristo. No van a ser perdonados cuando tú vas al confesionario cada sábado y te confiesas con el sacerdote para tomar la comunión el domingo. Eso es incorrecto. Para empezar, alguien no te puede absorber. Cuando ellos te dicen, yo te absorbo, eso no es correcto. Solamente Cristo puede perdonar pecados y para nuestra bendición lo hizo cuando fue a la cruz. Y ese sacrificio, esa sangre derramada, es suficiente que la haya hecho una sola vez y para siempre, como dice capítulo 10 de Hebreos. Con una sola ofrenda, para siempre. Diga, con una sola ofrenda, que es la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Para siempre. Para todo el tiempo. Un solo sacrificio. Eso lo hemos estudiado anteriormente en Hebreos. ¿Sí? O sea, nuestros pecados han sido perdonados. Y entramos así, entonces, en el versículo 15, donde Pablo empieza a hablar de la supremacía de Cristo. Si usted se va a la guía de estudio conmigo, rapidito, se lo voy a enseñar acá para que usted vea cómo está dividido. ¿Se acuerda de las divisiones que le di cuando empezamos el estudio en la primera noche que hablé de lo que es la introducción? Aquí están las divisiones de las cuales yo le hablé para el bosquejo. Ustedes que van a enseñar esto en sus escuelas, en su instituto bíblico, o lo van a enseñar en su iglesia o en su grupo de estudio, tenemos varios hermanos enseñando en diferentes grupos que están usando este material. Si usted usa las divisiones que yo hice, esto le va a ayudar y esta es una de las divisiones. Aquí la ve, ¿sí? La supremacía de Cristo. ¿Qué sucede? Vamos a regresar al texto y le dije que a partir del versículo 15 hasta el 23, en los próximos, específicamente hasta el 20, luego después nos vamos del 20 al 23, del 15 hasta el 20, los próximos 5 versículos forman parte de un poema y resaltan la preeminencia de Cristo. Míralo acá. ¿Y por qué es importante esto? Él es, diga conmigo, Él es. Esto es importante señalarlo. Usted lo va a ver aquí en Colosenses, lo ve en otras cartas también. Cuando dice en Él, está hablando de quiénes somos nosotros en Él. Esto es importante que lo entienda porque esto nos dice a nosotros quiénes somos nosotros. Es nuestra identidad en Cristo. Y cada vez que el texto diga en Él, está diciendo todo lo que comprende el estar nosotros en Cristo. Esto es importante. Ponga atención. Cada vez que usted vea estas dos palabritas, en Él, usted subraya. Usted se va a dar cuenta. Vamos a comenzar en el 15. Dice, Él es, Jesús, la imagen del Dios invisible. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si usted se pregunta, ¿cómo será Dios? Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen de Dios, la imagen del Padre. ¿Me está oyendo? La imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Al decir el primogénito, no se refiere a que fue creado primero, porque hay algunos que lo confunden y lo usan así el texto. Pero primogénito no quiere decir que esté siendo o que haya sido creado primero. Para nada, no está diciendo eso. Si no se refiere a que Cristo fue creado, sino a su posición suprema y autoridad sobre la creación. Jesús es el primero de la creación, es el más importante de toda la creación. ¿Ya entiende lo que estoy diciendo? Dígame amén si se está procesando esto bien. ¿Sí?
Entonces, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, dice, porque en Él, no que fue el primero que se creó, sino en toda la creación, Él tiene la supremacía. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Vámonos al Génesis. Sí, todo lo que fue creado. Las que hay en los cielos, en plural, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. El Señor creó lo que se ve y lo que no se ve. Y lo que no se ve es más grande que lo que se ve. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la creación que está delante de nosotros. Y eso yo lo enseño en angelología. Ahí está en el curso de angelología, en el libro. Ángeles que son millares de millares. Sí, hay más ángeles en regiones celestes, donde hay muchas, que lo que tú ves con tus ojos en cuanto a la creación esta, donde tú ves 8 billones de personas sobre el planeta en este momento. Es el mayor crecimiento que hemos tenido hasta ahora. En los cielos hay creaciones, por decirlo así en plural. Es una sola creación, un creador, una creación. Pero específicamente hay lugares donde hay cosas creadas por Jesús. Sí, en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y le voy a decir por qué. Aquí está en el resto del texto. Sean tronos, diga conmigo, hay tronos. En los cielos hay tronos, gobiernos, angelicales. Esto es profundo. Y no quiero que se me confunda. ¿Sí? Pero hay millares de ángeles. Hay diferentes tipos de ángeles. Sí. Hay ángeles que tienen alas, hay arcángeles, hay ángeles que no tienen alas. Eso está todo ahí. De eso escribo bastante. Sean tronos, sean dominios, gobiernos celestiales, sean principados, hay principados. Yo le he hablado anteriormente, hay príncipes de este siglo que perecen. Hay príncipes aquí, humanos. Y hay principados en lo invisible. Jesús a los principados malos, los que pertenecían a Satanás y su equipo, Él los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que esos están vencidos. Pero esos no son los únicos principados. Jesús habla Pablo habla de príncipes de este mundo que perecen, dice, se mueren, son gente que se mueren. ¿Sí? La sabiduría que él habla, dice, ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Pablo habla de los príncipes de este siglo y los príncipes que están en regiones celestiales. Sean dominios, sean principados, sean potestades, gobiernos, poderes. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hello. Antes que el arcángel Miguel fuera creado, ya Jesús estaba ahí. Por Él fue hecho todo. Antes que Gabriel fuese creado, ya Jesús estaba ahí. Él antes que Abraham, Él dice. Sí, él siempre ha estado. Siempre ha estado. Sí. Dice aquí, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién hizo la creación? Fue hecha por Jesús y para Jesús. En la creación nosotros vemos la dinámica esta de la Trinidad. En el principio era Dios, era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, dice Juan capítulo 1, y el verbo era Dios. Ahí está. Luego el verso 14 dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, hablando de Cristo. Pero en el principio estaba con Dios, ya estaba. Sí. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Aquí está, amados. Jesús no tiene ni principio ni fin. Se encarnó, tomó forma de hombre. ¿Me está siguiendo? Tomó forma de hombre. Pero ya existía. Hay preexistencia. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. No solamente creó todas las cosas, sino que sostiene a la creación.
es la continuidad. Por eso es que el mar no se pasa. A veces se descontrola un poco y hay un tsunami, pero siempre regresa a la línea hasta donde está marcado. Porque él creó las leyes físicas y la ley de gravedad y todas esas leyes que funcionan en el universo. ¿Me está viendo? De manera que lo hizo pero él es el que lo sostiene. Él es el que sostiene esta creación en pie. Así que quítese el miedo de que nos va a pegar ¿cómo dicen? Un meteorito, o como los dinosaurios, que va a venir un cometa y va a chocar con la tierra y vamos No, amado, mientras Jesús diga que todo está bien, todo está bien. Él es el que mantiene esto funcionando. Eso nos da paz y tranquilidad. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos parte de Cristo. Somos parte, diga conmigo, yo soy parte de Cristo, que es la iglesia. Cristo es el creador de todo, tanto lo material como lo espiritual. Todas las cosas existen por medio de Él y para su gloria, lo que resalta su deidad y su soberanía, porque si no es Dios no pudo haber creado nada de eso. Y ahí está la doctrina de la deidad de Cristo. De esto vamos a ver más durante la carta, ¿sí? Entonces, la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? El que es el principio, diga conmigo el principio, hablando ese es el lenguaje de Dios, el alfa y la omega, principio y fin, de lo que es todo lo que tú ves, ¿sí? El primogénito y hay un fin. Por ejemplo, esta creación llega hasta un día en que hasta ahí llegó y Él va a hacer todas las cosas nuevas. Va a recrear todo, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él fue el primero en resucitar. Fue el primero que resucitó en la resurrección, primogénito entre los muertos. Esto es también el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, asegurando la resurrección de los creyentes. Su supremacía es absoluta en todo. Dice, para que en todo tenga la preeminencia. Y le dije que este es el tema más importante, es decir, el tema central, el eje central de esta carta. Verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, ya vimos otra vez la frase en Él, le dije que subraye ahí en su Biblia, cada vez que usted ve la frase en Él, subráyela, que en Él habitase toda plenitud. No, más adelante va a decir que la plenitud de la deidad, pero todavía no hemos llegado ahí. Pero aquí dice toda plenitud, quiere decir que la plenitud de Dios habita en Cristo. Más adelante lo vamos a ver en el capítulo 2 más explícitamente. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, dice el texto. Corporalmente, sí, que en Cristo. Todo lo que es Dios habitó dentro de Cristo, aún en los días de su carne, en su ministerio terrenal. Pero en eternidad habita todo el tiempo. Todo Dios en Cristo. Cristo es Dios. Este es un misterio. Esto lógicamente, conforme a las leyes y limitaciones que nosotros tenemos en este mundo físico, es muy difícil entender una verdad tan profunda. Lo creemos porque el texto lo dice, ¿verdad? Ahora dice, habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar. Ya vemos la reconciliación acá, ¿se acuerda del ministerio de la reconciliación? Dice Pablo en Corintios. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y en esa redención no estamos solamente nosotros, amados, la tierra va a ser completamente redimida también. Ahorita en este momento la tierra está sufriendo por causa del pecado, está en sufrimiento, está en dolores, pero eso se va a resolver. Y eso es lo que es redención futura también. De la misma manera que nuestro cuerpo terrenal tiene que ser redimido en el futuro. Nosotros en espíritu hemos sido hechos nueva creación, pero habitamos en un cuerpo todavía terrenal, ¿verdad? Ese cuerpo, ese tabernáculo, ese cuerpo de humillación va a ser transformado.
Esa es la redención del cuerpo, como dice el texto. Jesús ha reconciliado y ha estado en el trabajo de reconciliar todo. Diga conmigo, toda la creación. No solamente nosotros los seres humanos, toda la creación. Por eso es que cuando la Nueva Jerusalén desciende del cielo, nosotros vemos el Edén ahí dentro de la santa ciudad. El río, el árbol de la vida, todo está ahí, todos los elementos que usted vio allá en el Edén, aquí están, oro, todo está ahí. ¿Por qué razón? Porque Dios está haciendo todo nuevo, está reconciliando todo. Mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, dice, extraños y enemigos. ¿Quiénes son estos? Son los gentiles. Nosotros éramos enemigos, teníamos mala reputación. Sí. Pablo recuerda a los creyentes su estado previo de enemistad con Dios debido al pecado y cómo Cristo los ha reconciliado por su gracia. A vosotros también. ¿A quiénes son vosotros? Una iglesia gentil, los que no son judíos. También. ¿Por qué también? Porque no es solamente los judíos. Nosotros estamos incluidos. De los dos pueblos hizo uno. Derrumbó la pared divisoria. Está siguiendo acá. Redención es por medio de Cristo. Para gentiles y judíos. No hay diferencia. Cuando usted le dicen que el pueblo de Dios es Israel, no. El pueblo de Dios somos todos. Todos. El pueblo de Dios se extendió. Desde Judea a Samaria hasta los confines de la tierra. Hay pueblo de Dios. Hasta los confines de la tierra. ¿Me está viendo? Yo hablo de eso acá en un video aquí en el canal. Bastante sobre esto. Enemigos de vuestra... Dice que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra propia mente, haciendo malas obras. Ahora os ha... Dice aquí, diga conmigo, reconciliado. Reconciliación. Hicimos amistad en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Está hablando de sacrificio para presentarnos santos y sin mancha. Hemos sido presentados santos y sin mancha. Eso me dice a mí que cuando hay alguien dando una profecía, yo doy profecías. Yo antes, en los años joven, en el campo misionero, que andaba predicando iglesia en iglesia, en el tiempo cuando no andaba afuera haciendo evangelismo. Y yo recuerdo que llegaba al lugar y se levantaba una hermanita a profetizar: hermano, limpia tus vestidos, limpia tus manchas, porque Él viene pronto y te vas a quedar. No, amado, la iglesia del Señor ya está limpia. El sacrificio de Cristo fue suficiente para limpiar a la iglesia. Ya estamos santos, quiere decir separados para Dios. Ya estamos sin mancha. El Señor no nos ve con mancha. ¿Me está viendo acá? Él, nuestro pecado, lo olvidó. Dice el texto: no me acordaré más de sus pecados ni sus rebeliones o iniquidades. Ahí lo dice en hebreo 2 veces. Diga conmigo: yo estoy santo y sin mancha e irreprensible. Ningún espíritu puede venir a decir, como dicen acá, a ponerte el dedo o a señalarte. Ningún espíritu puede señalarte y decirte: oh, estás descalificado por esto, o acusarte. No puede, porque tú has sido hecho irreprensible delante de Dios. Y aquí estamos hablando de la posición del creyente. Como Dios nos ve. Sí, así hemos sido hechos irreprensibles. En cuanto a condición, en cuanto a conducta, bueno, Pablo dice que el obispo sea irreprensible. El que sirve a Dios, el que predica, sea irreprensible. Ahí está hablando de conducta y actitud. En cuanto a nuestro espíritu, en cuanto a lo que es limpieza, Dios nos ve limpios. Si en verdad permanecéis fundados, verso 23, muy importante, 23, y la reconciliación es efectiva al permanecer firmes en la fe y en la esperanza del evangelio. ¿Qué quiere decir permanecer firmes en la fe? ¿Quiere decir que se pierde la salvación? ¿Que puede ser que tú dejes de estar firme y te caigas? No. Tú estás en un sistema de gracia. Y si tú te aflojas de ahí, si te sueltas de ahí, regresas
a esfuerzo humano, a obras, a tratar de justificarte por tus esfuerzos. Tú estás fundado y firmes en lo que es la fe. Este es un pacto de fe, porque por fe es que hemos sido salvos. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ha sido regalo de Dios. Quiere decir que la fe que necesitamos para ser salvos, Él nos la dio. Pero este es un pacto de fe. Este es el régimen de la fe, el nuevo régimen del Espíritu. El régimen de la fe. Sí, somos justificados por fe, no por obras, no por las obras de la ley mosaica. Sí, estamos firmes en la fe, y si dejamos de estar firmes en la fe, ¿en qué caemos? En tratar de justificarnos por nuestros propios esfuerzos. Dice, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Diga conmigo esperanza otra vez. Aquí está esperanza. ¿Qué es lo que está diciendo el texto aquí? ¿Qué está diciendo el texto? Nos está llevando al texto que ya leímos anteriormente. Lo estoy llevando, quiero decir, al texto que ya leímos anteriormente. Vivimos en esta esperanza. Hay una esperanza futura. Hay una redención pasada y una esperanza futura. Fuimos redimidos en tiempo pasado. Fuimos bendecidos en tiempo pasado. Estamos completos en Cristo por lo que hizo en tiempo pasado. Pero hay una redención futura. Hay una segunda venida donde va a haber resurrección. Eso es esperanza. Eso está en esperanza. Lo esperamos. Todavía no ha llegado. El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. La palabra ministro aquí es diáconos, con K en el hebreo. Perdón, en el griego, koiné. Quiere decir uno que sirve, es lo que quiere decir. Ministro aquí no es alguien ordenado que tiene un cintillo blanco aquí en el cuello y que le dan unas credenciales o le dan un diploma, un certificado de ordenación, que tiene una posición clérica o eclesiástica. No. Ministro es uno que sirve al cuerpo, uno que sirve a la iglesia, uno que sirve a los santos, uno que lava los pies de los santos. Ese es el trabajo en el ministerio. Por eso yo le digo a ustedes que quieren ser ministros o los que son ministros, el trabajo esté desde abajo. La otra semana, hace como unos días, estaba leyendo una carta que me enviaron. Dicho sea paso, amados, les pido disculpas que esta semana he estado atrasado respondiendo correspondencia. Es mucha. Gloria a Dios por eso, estamos creciendo. Y yo trato de responder a preguntas doctrinales, y ustedes que nos mandan testimonios y saludos, trato de responderle a todos. Y me he atrasado un poquito esta semana en responder. Siempre trato de estar al día en eso. Si no le he respondido, no se preocupe. Si me demoro más días, yo le voy a responder. Pero dice acá, igual que respondo los comentarios acá en la plataforma virtual jperez.com, ahí también yo respondo todo. Ministro, un servidor. En el ministerio, aquí me dijo el otro día en una correspondencia, hermano, yo quiero estar bajo su cobertura. Quiero que me dé cobertura para estar pastoreando en Latinoamérica. Ese tipo de cartas nos llegan todo el tiempo. A veces nos llegan 1 o 2 por semana. A veces en un mes llegan 3, 4, depende. Gente pidiendo cobertura, y yo le digo, amado, yo no puedo darle cobertura porque mi trabajo está por debajo de usted. Sí, el trabajo del ministro no es estar arriba de una pirámide dando órdenes. Es por debajo, amado, sirviendo a los santos, sirviendo a las iglesias. Nosotros no tenemos iglesias bajo nuestra cobertura. Nosotros estamos debajo, ayudando a una cantidad de iglesias en Latinoamérica. Yo no les doy órdenes, yo los ayudo, ayudando a los pastores. No estoy exigiéndoles cosas, dándole órdenes. Pablo pedía las cosas rogando. Os ruego que me imite, os ruego que esto, os ruego que lo otro. Pablo no tenía una cobertura sobre las iglesias que él mismo fundó. No la tenía. Las ayudaba desde abajo. Ese es el trabajo de ser ministro. Jesús dijo que en los reyes y en los poderes de la tierra, dice, se enseñorearán de vosotros, dice. Algunos vienen a enseñorearse. Eso no es ministerio. El que quiera ser ministro, dice, sirva las mesas. Tienes que empezar como un sirviente y seguir como un sirviente. Ese es nuestro trabajo. Hecho ministro. Esa es la connotación. Ese es el contexto de la letra, de esa palabra.
Sí. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, no específicamente por los colosenses, sino por toda la iglesia. Prisionero de Cristo por causa del evangelio. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo no está diciendo que el trabajo de Cristo falte algo y que él tenga que cumplirlo. En ningún momento dijo eso. ¿Me está siguiendo acá? En ningún momento dijo eso. Él no está diciendo, yo tengo notas aquí en la guía de estudio y puse, esto no implica que la obra de Cristo sea incompleta, sino que los creyentes participan en los sufrimientos de Cristo al servirle. Somos participantes, somos copartícipes de las aflicciones de Cristo, porque lo estamos sirviendo. ¿A qué punto? Pablo fue martirizado, fue decapitado por causa del evangelio. Y estuvo mucho tiempo en prisiones, en plural, por causa del evangelio, y sufrió azotes varias veces. Le dieron, dice, 40-1. No podían pasarse porque él era ciudadano romano y no le permitía la ley de Roma que a un romano le dieran más de 40 latigazos. Tenían que llegar hasta 39, ¿sabía usted eso? Y padeció tortura y naufragios. Fue náufrago en medio del mar, habiendo perdido toda esperanza de vida, dice él mismo, de la cual, dice, fui hecho ministro, otra vez, servidor, siervo, según la administración de Dios que me fue dada para, específicamente, con vosotros, los colosenses, representando al resto de los gentiles en este caso. Está escribiendo a los colosenses, pero esta carta es para los gentiles, para nosotros también, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y esto es hermenéutica otra vez, amados. La carta primordialmente, tengo que señalarlo, es escrita a los primeros destinatarios, que son los colosenses, pero es una carta que ha quedado dentro del canon de los escritos que Dios inspiró para que nosotros, la iglesia, tengamos una regla de conducta, un proceder, una doctrina. Dice, vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio, y aquí está el misterio, que lo vamos a ver en otros lugares, ¿verdad? ¿Qué es el misterio, amados? ¿Qué es el misterio? El misterio es un aspecto de la verdad de Dios que estaba oculto en el pasado, pero que ahora ha sido revelado a los creyentes por medio de Cristo. Vamos a ver lo que dice aquí, luego me voy a ir a Efesios un momentito. Verso 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, diga conmigo, ahora, después de la cruz, ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es? ¿Cuál es el misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? Que estuvo oculto desde los siglos y edades, que Dios había preparado a los gentiles para salvarlos. Le voy a dar algo más, voy a extender un poquito más en esto. Si usted viene conmigo a Efesios capítulo 3, y yo lo voy a poner aquí en pantalla en la guía de estudio. Sí, vamos a leerlo juntos. Dice aquí, Efesios 3, del 3 al 7, es cortito. Dice, pues por revelación me fue declarado el misterio, dice Pablo, le fue revelado. Diga conmigo, revelado, es una revelación. El evangelio es revelación. Como antes lo he escrito brevemente, al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, diga conmigo, revelación, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Por qué revelado a apóstoles y profetas? Porque ellos pusieron el fundamento. ¿Me está siguiendo acá? Ya no hay gente poniendo fundamento. Fundamento en un edificio se pone una sola vez. Este fundamento fue puesto al principio. Ya se cerró el canon. El fundamento está completo. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? A sus santos apóstoles por el Espíritu.
¿Cuál es el misterio? Aquí te dice Pablo, le dice a Pablo a los hebreos, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. No solamente los judíos. El misterio es que los gentiles son copartícipes de todas las bendiciones de Dios, de los pactos, de las bendiciones, hablando en plural, porque ahí están los dos pactos mayores, ley y gracia, pero hay unos pactos que Dios hizo con Israel por allá, de los cuales nosotros, por ejemplo, abrámico, pacto davídico, nosotros tenemos parte en esos pactos menores también. Todas las bendiciones que Dios ha preparado para el pueblo de Israel también son nuestras, porque de los dos pueblos hizo una. Dice, y copartícipes, dice la palabra copartícipes. Aquí dice copartícipes, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, la buena noticia, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de, dice aquí, su poder. Y mira algo que yo escribí aquí en la guía de estudio. El misterio es el plan de salvación para los gentiles. Los gentiles estaban en el plan de Dios antes que Israel fuera nación. A nosotros nos dicen que fuimos injertados, que somos un pueblo añadido después, que no nos lo merecíamos, pero nos dieron un chance. No es así. Nosotros estamos en el plan de Dios desde antes. Antes que existiera la nación de Israel, ya los gentiles estaban en el plan de Dios. Para los que son nuevos y no entienden lo que quiere decir la palabra gentil, gentil es todo aquel que no es judío, que no es del pueblo de Israel. Todas las naciones. Gentiles son todas las naciones fuera de Israel. ¿Me está siguiendo acá? Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 8. Esto lo estudiamos ya antes en Gálatas. Pero vamos a verlo. Los gentiles estaban en el plan de Dios antes que Israel fuera nación. Gálatas 3:8 dice, y la escritura previendo que Dios había de justificar. ¿Qué quiere decir justificar? Salvarnos, darnos una buena posición delante de Dios. Justificar quiere decir que Dios nos puso bien delante de Él. Había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En otras palabras, ya Dios le había dicho a Abraham que él iba a salvar a los gentiles. Ya estaba profetizado. Todas las naciones. Cuando dicen gloria a Jesús. Vamos a regresar al texto acá. Aquí es lo que dice. Misterio entre los gentiles. Ahí están los gentiles. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Se da cuenta por qué tenemos que usar más de una carta? A veces más de una traducción o más de una versión. ¿Por qué razón? Acá dice gentiles, allá dice gentiles. En Efesios. En Gálatas, perdón. Sí, Gálatas 3:8. ¿Sí? Verso 28. Y luego dice la esperanza de gloria. Ya estamos hablando de la esperanza otra vez. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando. Esto es lo que hacemos nosotros, amados. Enseñar, enseñando. Así como se clarifica, así como se caen las escamas de los ojos. Se abren los ojos del entendimiento por medio de la enseñanza. Eso es lo que es el estudio bíblico. A todo hombre, dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Dice, a fin de presentar perfecto. Dice Hebreos 10:14 que con una sola ofrenda perfeccionó a los santificados para siempre. ¿Qué quiere decir perfecto acá? No quiere decir perfecto en el sentido humano de que no cometas errores. En ese aspecto somos imperfectos. Perfecto porque nuestro espíritu ha sido perfeccionado. La salvación de Dios para con nosotros es completa. Se completó. Eso es lo que quiere decir perfecto, completado. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y luego dice Pablo aquí, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la que actúa poderosamente en mí. Gloria a Jesús. Ese es el versículo 29. Hasta ahí llega el capítulo 1. Yo le insto a que usted regrese y estudie la introducción de este estudio y también le insto
a que descargue la guía de estudio, que es gratis. Descargue la guía de estudio y lea todas las notas que tengo ahí para que no queden dudas. Esa es la manera en que crecemos, esa es la manera en que estamos estudiando la palabra de Dios. La semana que viene vamos a entrar en el capítulo 2. Amado, si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá. Y aquí le voy a dejar más material. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.